Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión acá por DTV Stream. Tenemos este espacio para conversar que llamamos Mi Proyecto, donde invitamos a distintos diputados y diputadas que vence su mandato en diciembre para charlar un poco por esas iniciativas de las que tanto trabajaron, algunas de ellas convertidas en ley, otras con debate en comisión y otras simplemente el empuje desde los proyectos de ley que tal vez eso muchas veces no se sabe, pero sí lleva mucho trabajo de producción, de pensar, de reuniones, de militancia y demás. Hoy tenemos la posibilidad de conversar acá en Mi Proyecto con Eduardo Tonioli, diputado por Santa Fe dentro del bloque Unión por la Patria. Eduardo, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, estábamos hablando recién un poquito afuera del aire sobre la importancia de los ferrocarriles dentro de Argentina como país, como parte de la historia, como parte de la identidad de muchos pueblos. Eduardo presentó un proyecto que declara el interés nacional por el funcionamiento de los ferrocarriles, particularmente en distintas localidades de su provincia de Santa Fe. Bueno, ¿qué implica para los santafesinos el ferrocarril, las cercanías entre los distintos pueblos, también la llegada a la capital? Bueno, en principio el proyecto, una aclaración, el proyecto promueve la recuperación de un sistema de transporte ferroviario de pasajeros para Rosario y toda su zona metropolitana, ¿no? Esto ya existió hasta 1977. El Rosario y todo el sur de la provincia de Santa Fe estaban conectados a través del sistema de transporte ferroviario, de trenes de pasajeros, en lo que era la segunda red ferroviaria metropolitana de pasajeros del país. La primera, por su extensión, por la cantidad de gente que transportaba y que transporta, sigue siendo la que une a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el conurbano bonaerense y con parte de la provincia de Buenos Aires. La segunda, por extensión, era la que unía a Rosario con todo el sur de la provincia de Santa Fe, con la misma capital Claro. provincial y con tres provincias linderas. Por una decisión de la última dictadura cívico-militar en diciembre de 1977, se dio de baja con esos servicios y nunca se pudieron recuperar. El único antecedente es agosto del 2022, en la gestión de Alberto Fernández, se recupera un corredor entre Rosario y Cañada de Gómez, con servicios de pasajeros que empezaron muy tímidamente durante los primeros meses a tener 2.000 usuarios mensuales, pasaron al poco tiempo a tener 4.000 usuarios mensuales, 8.000 y finalmente, cuando estaba terminando la gestión anterior, empezando esta, y en los meses de enero, particularmente del 2024, es decir, al uso habitual, cotidiano, de quienes van y vienen a trabajar, a estudiar, de Rosario a todas las localidades de todo ese corredor, se le sumó el usuario del turismo regional, turismo Claro. de cercanía, turismo en el día, ida y vuelta, ¿no es cierto?, entre las distintas localidades, y llegó a haber unos 20.000 usuarios mensuales. Pasaron de 2.000 a 20.000. Exactamente, muy poco tiempo, en un O año sea, había y una 3 alta 4 meses. demanda de... Había una alta demanda porque hay un fenómeno que se da. Yo siempre a mis amigos porteños o bonaerenses le digo, le trato de explicar esto de una manera muy simple. A Imagínate que ver. mañana se terminan los trenes metropolitanos que unen a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con todo el conurbano. Mañana. Un día para el otro dice, mañana no está más. Claro, el Sarmiento. Caos. Sí, 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 sí. Caos de tránsito fundamentalmente. Caos en el transporte automotor de pasajeros. Bueno, eso es lo que pasa en todo el sur de la provincia de Santa Fe. Pasa lo mismo en Santa Fe y su zona metropolitana y pasa lo mismo en muchas ciudades del interior del país que no cuentan con lo que cuenta todavía la ciudad autónoma de Buenos Aires y todo el conurbano. Los santafesinos, en este caso los santafesinos del sur, somos rehenes del transporte automotor de pasajeros de empresas de colectivos que prestan un servicio totalmente deficiente. Yo suelo recorrer mucho las rutas santafesinas como parte de mi laburo, mi militancia, y te encontrás cada pocos kilómetros, generalmente colectivos humeantes, ¿no es Sí, cierto?, sí, en sí. la banquina. Bueno, ha habido accidentes paradigmáticos, como el de hace unos 8 años, dos colectivos de una misma empresa chocados en la curva de Pérez,
en las afueras de Rosario, con una vía férrea subutilizada, 5 metros. Hay una foto en Claro, ese no, sentido muy, horrible. muy elocuente, ¿no? Y donde fallecieron 13 personas, si mal no recuerdo. Y cuando sucede eso y las personas que fallecen son, por ejemplo, de Rosario, bueno, no tiene quizás el mismo impacto que tiene en otras localidades. ¿Por qué? Porque son anónimos. Cuando sucede eso y las personas que fallecen son vecinos de Casilda, Claro. por ejemplo, bueno, esto genera un impacto muy fuerte en esa localidad, en la región, porque tienen nombre y apellido, son personas que uno conoce, etcétera. Cuando uno ofrece una forma de transporte como es el transporte ferroviario, que en el mundo es considerado el transporte del futuro, por eso se invierte fuertemente en la materia desde el Estado, enseguida el usuario lo abraza, ¿no? Porque es en general más económico, es más regular, es ecológico y es más rápido, ¿no? Claro. Y es mucho más seguro. ¿Has viajado en tren? Sí, he viajado en tren. Mira, es buena la pregunta, porque nosotros una vez hicimos, no, es muy buena, porque Parece. yo soy un gran defensor del transporte ferroviario. La primera vez que viajé en tren, era chico, vivía en Francia en el exilio con mi vieja, y conocí lo que es el TGV, que es un tren rápido, un tren bala, un tren rápido, ¿no? Y la verdad que quedé, como todos los chicos, cuando sos chico Fascinado. te fascinás con los trenes, Yo ¿no? jugaba, tenía unas Bueno, vías, una yo lo locomotora, mismo. jugaba de Y chico. ya un poquito más grande me iba a Rosario Norte, una de las estaciones de tren de Rosario, a ver cómo llegaban y se iban los trenes, ¿no? Después, un poco más grande todavía, ya siendo militante, adolescente, joven, pero militante, bueno, empecé a andar también por ahí, relacionándome con con los gremios ferroviarios, etcétera. Y te decía que el tren es considerado en el mundo el transporte futuro, pero vuelvo a la pregunta que me hiciste. Es buena la pregunta porque desde un espacio que nosotros tenemos en Rosario, que se llama Observatorio Social del Transporte, que fundamos en diciembre del 2015, para tener números del transporte de Rosario y la región, una vez le incluimos un paquete de preguntas a una consultora que hacía una encuesta en el marco de un proceso electoral, ¿no? Sí. Encuestas de opinión. Y le agregamos algunas preguntas sobre el transporte ferroviario. Y le preguntamos a los rosarinos, en ese caso, si estaban de acuerdo o si les parecía importante que se recuperaran los trenes metropolitanos de pasajeros. El 96% dijo que sí en esa encuesta. Cuando vos le preguntabas si alguna vez habían viajado en tren, solo el 50% Claro. había viajado en tren. ¿Y eso qué es? Eso es transmisión oral. Esos son los padres, las madres, los abuelos, los tíos, que le cuentan a esa Sí, persona sí, sí, sí. que cuando eran jóvenes, Rosario tenía ese sistema de transporte ferroviario de pasajeros y podían ir y volver en el día a estudiar, cosa que se hace aquí. Acá hay habitantes del conurbano que posiblemente, o Si de alguien la de provincia. Castelar puede venir en el tren a... ¿Cuántos kilómetros son? Disculpa porque no soy de acá, Castelar a Capital. No, y deben ser 25 kilómetros Bueno, más o menos. allá tenés eh, casildenses o habitantes de Cañada de Gómez que para ir a estudiar a Rosario en vez de ir y volver en el día, Claro. se tienen que ir de lunes a viernes a vivir a Rosario para estudiar en la Universidad No, Nacional obvio. de Y Rosario. además el tren lo que tiene, uno habla con, visitando distintos lugares del interior del país, un apego muy fuerte, porque le termina de dar mucha identidad a muchos de esos lugares a los que tal vez era muy difícil llegar y que con la ausencia de esos trenes se notó No, es que al esa revés, dificultad. una parte importante de la Argentina se construyó al costado de la vía del tren. Claro. Sí, 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 y a ¿Eh? partir de eso la cantidad de historias que surgen alrededor. Veo Y, que, perdón, veo que, vamos a contarle a la audiencia, yo lo estoy viendo, pero vamos a y mostrárselo a la cámara. Eduardo tiene, lo toma bien ahí, no sé si te lo toma bien, pero tiene tatuada una locomotora. esta es una locomotora Gaia, que es una sigla, que significa en italiano, no tengo buen italiano No, a pesar de vamos que a soy intentarlo. Toñoli, significa es grupo de empresas italo-argentinas, ¿no? Claro. Es una corporación
de empresas de Italia y de Argentina que en la década de los 60 particularmente produjeron locomotoras para la Argentina, conocida bajo esa sigla. Esta locomotora en particular prestaba servicios entre Rosario y Cañada de Gómez en la época de esplendor de esos servicios, Ah, ¿no? mirá, de ahí viene, De claro. ahí viene y por eso me la tatué. Tengo en general cosas tatuadas que significan algo para mí, Me ¿no? imagino, ¿no? En los ferrocarriles sin duda que sí. Y para toda la gente que creció alrededor de una vía del tren, que vio como el progreso en sus pueblos muchas veces venía a esas estaciones, lo que tiene también es la necesidad de un funcionamiento, ¿no? Tiene que funcionar el tren y tiene que haber alguien detrás de que funcione. Tiene que haber inversión, claramente. A ver, no es nostalgia esto, no lo planteamos en lugar de nostalgia. Yo decía antes, el tren de transporte de futuro en el mundo es considerado así, sobre todo en los países con extensiones como la que tiene la Argentina. Es suicida, ¿no es cierto? Eh, entregarse exclusivamente al transporte automotor, ¿no es cierto? Y a las rutas. Sobre todo si tenés gobierno como este, que además no invierten en las rutas nacionales. No hay hoy mejor sistema de transportes, de carga y y de pasajeros que el tren. Hasta que no se invente la teletransportación, posiblemente va Claro. a seguir siendo la mejor, ¿no? Eh, y, y creo que nos debemos un debate muy profundo, porque nosotros, desde el plan Larkin en adelante, el plan Larkin fue algo ideado por las automotrices, básicamente con el objetivo de desacreditar el transporte ferroviario, de destruirlo. Desde el plan Larkin en adelante hemos sufrido distintos gobiernos de distintos signos políticos, porque podemos hablar de Frondizi, al que se le puede valorar algunas cosas, pero esta hay que criticársela. Desde la última dictadura cívico-militar, hice referencia a que destruyeron esos servicios metropolitanos. Bueno, el menemato ni hablar. Durante la década de los 90, el gobierno de la Rúa, que acompañó esa deriva, ¿no es cierto?, antiferroviaria, y recién pudimos empezar a recuperar parte de nuestro sistema ferroviario durante la segunda gestión de Cristina Fernández de Kirchner, después de 11, del accidente, el siniestro de 11, se toma la decisión de invertir fuertemente, de que el Estado empiece a tener un rol Claro. nuevamente, a partir de una lectura crítica de lo que significaron las concesiones de los 90, y ahí empieza un proceso de recuperación que después se sostuvo también durante la gestión de Alberto Fernández. O después uno puede tener un montón de críticas, que en este caso serían autocríticas. Algunos somos más apresurados, otros más retardatarios, como decía Perón, pero creo que el sentido iba en el sentido, valga la redundancia, correcto, era el correcto. De hecho, hay una ley vigente del año 2015 que es la que le da marco a este proyecto al Claro. que hacemos referencia, que establece claramente que debe ser una prioridad nacional el desarrollo del transporte ferroviario y que establece un sistema para futuro de open access que nunca se terminó de aplicar, que es el Estado haciéndose cargo de la infraestructura, el Estado siendo dueño y gestor de la infraestructura ferroviaria y los privados eh, pudiendo prestar servicios tanto de carga como de pasajeros, pagándole un canon al Estado, ¿no? Sí, recién nombrabas una de las cosas que tenía apuntado acá para preguntarte que tiene que ver con la tragedia de Once. Sí. ¿Cómo lo viviste en su momento como militante kirchnerista? En el gobierno de Kirchner también muy señalada esa gestión por esa tragedia. Bueno, a ver, que uno se identifique con un gobierno no quiere decir que no pueda de alguna manera eh, empujar determinados procesos que posiblemente ese gobierno no había asumido como necesarios en determinado momento. Yo formo parte de un espacio político que promovía desde antes de que se hiciera la estatización de YPF, por ejemplo, y que promovía y sigue promoviendo la necesidad de que el Estado se haga cargo fuertemente del desarrollo ferroviario, porque no se puede pensar
el transporte ferroviario exclusivamente desde una rentabilidad contable, ¿no? Desde el Excel. Hay algo que se conoce como rentabilidad social o las externalidades positivas del transporte ferroviario que tienen que, de alguna manera, tomar conciencia a quienes Claro. gestionan de la necesidad de promoverlo, de impulsarlo, etcétera, ¿no? Porque el tren es vida, el tren es actividad económica, el tren es transporte de cargas y de pasajeros, el tren es movilidad social, el tren es cultura, el tren es arraigo Sí, fundamentalmente de sí, nuestros sí. No, pueblos del pero interior. Y en ese momento creo que fue la fuerza de los acontecimientos, de la tragedia, la que empujó al Estado Nacional correctamente a precisamente llevar adelante las reformas necesarias en el área, ¿no? Es decir, el accidente fue el resultado de 20 y pico de años de concesiones desastrosas para la infraestructura ferroviaria, para los servicios, etcétera. A partir de eso se toma conciencia de que había que ir en un sentido contrario, ¿no? sí, 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 fue duro que tuviera que pasar todo eso. Y de todo lo que fue aquel juicio donde se empezaron a conocer el manejo que se hacía con los subsidios, qué no se hacía, ¿cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viste? Me imagino que también habrás conocido a varias de los familiares de las víctimas. Bueno, creo que quedó al desnudo una estructura, la estructura de las concesiones, que en realidad las privatizaciones se habían llevado adelante con el discurso de que a los argentinos nos salía carísimo, al Estado les salía carísimo, el transporte ferroviario, etcétera, y finalmente esas concesiones se invertía más en subsidios para sostener a los concesionarios que lo que gastaba Claro. antes el Estado, lo que invertía antes el Estado para prestar un servicio que era a todas luces muy superior al que después se terminó prestando, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que hacer una lectura de eso, como hay que hacer una lectura del informe que precisamente el Ministerio de Transporte de la Nación, a partir de una comisión especial que se creó a tal efecto, en el 2021 hizo sobre como balance los 30 años de concesiones ferroviarias, Claro. que muestra que fue desastroso, se empezó a destruir toda la infraestructura, no había inversiones, etcétera, y sin embargo, bueno, nos encontramos con que hoy el gobierno nacional ha estirado esas concesiones hasta el 2032, ¿no? Sí, sí, sí. Contame un poco, Eduardo, del proyecto. Lo trabajaste con tu compañera de bloque, correligionaria, Florencia Cariñano. Correligionaria, no es compañera. Bueno, compañera, coterránea, perdón, Coterránea. coterránea, coterránea. No, correligionaria, le vamos a dejar esa palabra para los Sí, en compañeros de realidad otros es partidos. una representación de una iniciativa que yo ya había elaborado antes, que había perdido estado parlamentario, que lo presenté nuevamente. Es una iniciativa que he trabajado fundamentalmente en el contacto cotidiano con organizaciones como Amigos del Riel. Amigos del Riel es una organización, una asociación civil de la ciudad de Rosario, de ferroaficionados, de defensores del transporte ferroviario, pero sobre todo que promueven la vuelta de estos trenes metropolitanos de Claro, pasajeros entre Rosario y toda la región. Y del contacto cotidiano también con gremios ferroviarios como la Fraternidad, como la Unión Ferroviaria, como APDEFA, como bueno, todos los gremios que nuclean a los trabajadores del sector y que también tienen mucho para decir. Yo soy de la idea que no se puede llevar adelante políticas públicas sin incorporar a quienes con su esfuerzo claro. sostienen esa política ¿Y qué te pública, ¿no? transmitían como principales preocupaciones o como la primera situación a resolver? No, y aclaro y agrego, también trabajado con asociaciones de usuarios, por ejemplo, con autoridades locales de todas las localidades de todo ese corredor, Claro, del primer corredor que se recuperó. Digo primero porque para nosotros Rosario Cañada de Gómez me faltó aclarar, este gobierno lo dio de baja, ¿no es cierto? Este servicio que se recuperó en agosto del 2022 lo da de baja a mitad del año pasado, después de ir haciéndole zancadillas y de joderle un poco el funcionamiento del servicio, después lo termina dando de baja sin explicar demasiado. Para nosotros ese servicio era
el puntapié inicial para recuperar toda esa red ferroviaria de, de pasajeros. Decía que también trabajamos este proyecto con autoridades locales de todas esas localidades, valga la redundancia, con usuarios y con muchísima gente que tenía algo para aportar. Nosotros venimos de un trabajo previo, a mí me tocó ser concejal de la ciudad de Rosario durante 6 años, donde construimos un foro en defensa del transporte ferroviario, donde realizamos, por ejemplo, en algún momento una audiencia pública allá por el 2018 con 70 expositores que durante 8 horas hablaron de las bondades, de los beneficios que traería recuperar este tipo de servicios. Es decir, hay todo un trabajo acumulado detrás Claro. que me incluye en algún caso, pero que también viene de décadas de pelea de todas esas Sí, organizaciones a las obvio. que hice Me referencia, ¿no? imagino que en tus años de concejal en Rosario también fue esto lo que te empujó a venir al Congreso Nacional, ¿no es cierto? Todo el Entre otras trabajo. cosas, sí. Me imagino que sí. Y también hay algo que tiene que ver con los trenes, que no quiero dejar de hablar de esto, que es toda la gente que trabaja, digo, no solamente la gente que trabaja en los ferrocarriles, sino el trabajo que da a muchos pueblos. Decíamos recién cómo la gente se moviliza. ¿El impacto en la actividad económica de eso tiene algún tipo de registro? Mirá, el registro que tenemos de, por ejemplo, de la recuperación del servicio al que hacíamos referencia recién, es que por supuesto generó alrededor de todas las estaciones en cada una de las localidades nuevamente que se revitalice la actividad comercial, gastronómica, etcétera, ¿no? El turismo otro tanto. No tengo los números concretos, pero digo, es la referencia que cada una de las autoridades Claro, locales, las organizaciones de comerciantes, etcétera, te da. Y después también lo que ha generado es la posibilidad de que muchos jóvenes que pensaban 2 veces antes de irse a estudiar a Rosario o desde algunas localidades a Cañada de Gómez, porque ese es otro fenómeno también, que no es en un solo sentido, ¿no es cierto?, el uso de este servicio, sino que habitantes de otras localidades de ese corredor pudieran ir a estudiar a los terciarios de Cañada de Gómez, que los hay. Bueno, todo esto generó una movilización de la economía, de la cultura, de la educación en toda la región, ¿no? claro. El impacto es claro, evidente. Presentaste el proyecto en la Cámara de Diputados, me imagino giro a la Comisión de Transporte. ¿Alguna otra? No recuerdo. Sí, Y transporte y presupuesto seguro. Después no me acuerdo si alguna más. sabemos que el empuje, que un proyecto no es solamente presentarlo y que va directamente al recinto, tiene mucho trabajo. ¿Qué apoyos te encontraste? ¿Pudiste dar alguna de las discusiones adentro del bloque con diputados de otras bancadas sobre esta iniciativa? Me imagino hay otros diputados también de Rosario y de Santa Fe en otros bloques. ¿Qué te comentaban sobre esto? Si lo pudiste conversar con algunos de En ellos. general es un tema que suele despertar algún tipo de interés, ¿no? Y de acompañamiento. Eh, no puedo sacarlo del contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Venimos de un año y medio, casi 2 años ya, de una gestión que es una gestión que yo señalo, defino siempre que está intentando llevar adelante un nuevo ferrocidio, ¿no? Que de concretarse sería esta vez definitivo. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque viene desde la ley base en adelante intentando privatizar el transporte ferroviario en sus distintas prestaciones, porque viene intentando liquidar también terrenos e inmuebles ferroviarios, rematándolos a precio vil, y porque viene degradando los distintos servicios, fundamentalmente los de pasajeros y fundamentalmente los del interior del país. Ha cerrado 8 servicios entre larga distancia y servicios regionales y ha degradado, cancelando, suspendiendo servicios, demorándolos y degradando sus prestaciones cotidianas. Por ejemplo, en los servicios de la línea Mitre, que es Claro. la que une Retiro con Rosario y la que une Retiro también con Córdoba y con Tucumán, ¿no? En ese sentido, estamos en una etapa más defensiva que ofensiva
como para ir y pensar que esto puede tener aprobación hoy, ahora, ya, y aplicación por parte del gobierno. Pero es una bandera que nosotros creemos que igual hay que plantar para que cuando venga un gobierno que efectivamente tenga vocación por la recuperación Claro, del claro, sí, transporte sí, sí, lo tenga a ferroviario, mano. estén las herramientas ahí. Nos queda el último minuto de esta entrevista, pasó volando. Te quiero pedir que mires acá a tu cámara y le expliques a toda la gente que nos está viendo del otro lado por qué son importantes los ferrocarriles, por qué es importante este proyecto y qué representa para vos. El ferrocarril es importante para un país como la Argentina porque es un país enorme, es un país tan grande que tiene pie en dos continentes, ¿no? Es una forma de transporte de cargas y de pasajeros que en el mundo es considerado el transporte del futuro, por eso el Estado invierte, por eso el Estado aporta, por eso el Estado fomenta y por eso el Estado acompaña, fundamentalmente porque es una forma de transporte económica, ecológica, regular, segura y es una forma de transporte que es superlativa con respecto a otra forma, como por ejemplo el transporte automotor. Por eso nosotros creemos que la Argentina tiene que recuperar lo que alguna vez fue una red de transporte ferroviario de pasajeros y de carga que fue ejemplo en el mundo. Eduardo Tonioli pasó por DTV Stream, este programa, mi proyecto. Gracias por venir. Gracias a vos.